Pues aquí tenemos un van, una Volkswagen Roadster. Este carro nos llegó con un ruido en las brecas de atrás. Aquí podemos ver este ruido que hace mucho ruido. Las balatas andan sueltas. Aquí debe traer un ajuste, pero no lo trae. Por eso es de que cuando este carro pasa en baches o pasa un agujero en las calles, las brecas somatan. Ahí podemos ver. Ese es el problema. Cuando tenga un ruido así idéntico a esto, es porque no trae los ajustes, no traen estas láminas. Y ahorita lo que vamos a hacer es poner esas láminas y cambiarle los discos porque ya están completamente rayados. Ahí tenemos los discos, ahí tenemos las brecas. Ya quitamos el caliper con un dado 14 milímetros aquí que lleva aquí agarrado. Y ahorita lo que vamos a hacer es quitar la base donde va atornillado el caliper. Aquí con un dado 18 ya removimos los dos tornillos. Este es uno y el otro está aquí abajo. Ya los aflojamos aquí, ya están flojos. Y aquí sale la base. Ahí fue un martillazo, un par de martillazos y sale el disco. Ahí podemos ver el disco bien rayado. Le cambiaron las brecas, pero no cortaron el disco, ni cambiaron el disco y no le pusieron la lámina que lleva ahí abajo. Aquí ya pusimos el disco nuevo. Este nomás es ponerlo. Aquí ya le echamos poquito brake cleaner alrededor para limpiar el aceite que trae el disco. Ahorita lo que vamos a hacer es poner el bracket donde va prendido el caliper. Aquí ya está puesto la base donde va el caliper atornillado. Con el dado 18 lo apretamos todo bien. Aquí abajo también. Y aquí ya pusimos las brecas. Esta breca ya la pusimos acá atrás. Y aquí adelante la otra. Este es el problema que trae cuando no trae esta parte. Esta laminilla es la que ajusta la breca. Y ahí podemos ver, ahorita está sin la lámina. Es el ruido que estaba haciendo cuando pasaba los baches. Y ahorita le voy a enseñar cuando ya tiene la lámina puesta para ver la diferencia. Aquí ya pusimos la de arriba, ya está puesto. Y ahorita vamos a poner esto acá. Esto está fácil para ponerlo. Nomás lo ponemos primero de atrás, así. Y lo puchamos hacia abajo. Ahí está. Y de ahí ya quedó. Ahorita lo que vamos a poner es las brecas. Ahí como puede ver. Ahí está. Ahí podemos ver que las brecas ya quedó bien ajustadas, bien puesto en su lugar. Y ahí si lo movemos no se mueve para nada porque ya tiene su
ajuste su lámina que lleva ahí de ese lado. Ahí puede ver, ya no se mueve nada. Ahorita lo que vamos a hacer es meter el pistón para dentro del caliper para ponerlo. Bien, pues con este kit vamos a meter el pistón para adentro. Ya escogí esta pieza para poder ponérselo acá. Este es el pistón para poder ponérselo aquí. Para traer la otra parte, esta parte la ponemos acá de este lado. Ya la tenemos instalada. Ahorita lo que vamos a hacer es darle vuelta. Ahí podemos ver que el pistón se anda moviendo y va para adentro. También le vamos dando vuelta a esto con una llave. Yo lo estoy dando con la mano porque está suave. Aquí ya llegó a su lugar. Entonces lo que voy a hacer es sacar la herramienta. Ahí está. Y ahorita ya podemos instalar el cilindro para que quede bien. Bien, pues aquí ya quedó todo listo. Ya armamos el caliper, ya está puesto, ya está todo. Las láminas bien puestas, ya se eliminó el ruido y ya quedó. Bien amigos, pues recuerden que este es un Volkswagen 2012 y si trae un problema así, hay muchos ruidos que pueda ocasionar, pero en especial este es un golpeteo que traía. Bien amigos, pues todo por hoy. Gracias por llegar al canal, gracias por ver el video. Recuerde, si es nuevo, suscríbese, comente. Gracias y bendiciones.